Hay libros que no fueron escritos, fueron sembrados. Entre raíces antiguas, bajo el polvo del tiempo, duerme un herbario del que pocos han oído hablar. Dicen que sus páginas están hechas de corteza y que la tinta con la que fue escrito palpita como una vena viva. Se le conoce como el herbario olvidado de los sabios, un compendio prohibido de plantas imposibles, de remedios que no curan el cuerpo, sino el alma. Y a veces la destruyen. Nadie sabe quién lo creó. Algunos aseguran que fue obra de monjes que pactaron con espíritus del bosque. Otros juran que surgió por sí mismo, en el instante en que la primera flor aprendió a morir. Su existencia ha sido negada por siglos, y sin embargo, el bosque sigue susurrando su nombre. Se dice que el herbario aparece solo ante aquellos que cargan con una herida invisible, aquellos que buscan algo más que sanación, respuestas. Pero cuidado, cada planta que contiene tiene un espíritu, cada remedio, un precio, y quien osa leerlo hasta el final nunca vuelve a ser el mismo. Así que escucha con atención, no estás abriendo un libro cualquiera, estás abriendo una puerta, y detrás de ella, las voces del otro mundo ya han comenzado a despertar. La raíz que sueña. Dicen los sabios que toda curación comienza bajo la tierra. Antes de que exista el brote, antes incluso de la semilla, hay un impulso que busca encarnarse, la raíz. Y entre todas las raíces del mundo, hay una que no se alimenta del suelo, sino de los sueños humanos. Se la conoce como Yoltzimali, la raíz que sueña. Quienes la han encontrado aseguran que vibra al contacto con la piel, como si reconociera el pulso de quien la toca. No crece en los jardines ni en los huertos. Nace en los lugares donde alguien lloró en silencio. Su espíritu es antiguo. Los guardianes del herbario la consideraban una planta de revelación. Decían que hervirla en agua pura no era un acto de botánica, sino un rito de retorno. El alma del buscador entraba en comunión con los sueños que lo habían creado. Cuando se bebe su infusión, la mente se aquieta y el corazón empieza a recordar. No recuerdos comunes, sino memorias del alma, vidas anteriores, caminos olvidados, lecciones no aprendidas. Por eso, los sabios la ofrecían solo a aquellos que buscaban conocerse más allá del nombre y del cuerpo. En los antiguos manuscritos del herbario olvidado se lee: el que beba de su savia verá su origen y su destino, pero debe aceptar que ambos son el mismo. Durante el proceso, el bebedor suele experimentar un sueño profundo en el que la tierra parece hablarle, no con palabras, sino con imágenes. Raíces que se entrelazan como recuerdos, rostros que emergen de la arcilla, luces que ascienden desde el centro del suelo. Al despertar, algo ha cambiado. La percepción se expande, los sentidos se vuelven más sutiles y una sensación de unidad con todo lo vivo invade el pecho. Pero no todos logran sostener la visión. Algunos, al mirar su propio reflejo en el agua, dicen ver detrás de sus ojos una raíz luminosa, recordándoles que son parte del mismo tejido que sostiene los mundos. Otros, al resistirse, sienten vértigo y confusión. El ego se sacude antes de rendirse ante la verdad de su origen. Los sabios enseñaban que Yoltzimali no concede poder, sino comprensión. Su propósito no es curar el cuerpo, sino despertar la memoria divina dormida en cada célula. Por eso, quien la toma sin pureza de intención no obtiene visiones, solo silencio, porque la planta responde al alma, no al deseo. En la tradición oral se dice que cada vez que alguien alcanza una revelación sincera, en algún lugar del mundo, una raíz de Yoltzimali florece en la oscuridad. No se ve, pero su vibración se extiende, conectando corazones que buscan la misma verdad, que toda vida es un solo sueño y que la tierra no nos sostiene, sino que nos recuerda quiénes somos. La raíz que sueña, escribió un maestro tolteca, no está fuera de ti, está bajo tus pensamientos, esperando que te sumerjas hasta encontrar su silencio.
El aliento de la luna. La luna no solo ilumina, también respira. Su aliento invisible desciende sobre la tierra cuando el mundo duerme y despierta a ciertas plantas que viven entre los límites de la sombra y la conciencia. Una de ellas es conocida por los antiguos como Céline's Lament, el suspiro de la luna. No tiene forma constante, cambia con las fases del astro, como si su cuerpo vegetal siguiera los ritmos del alma femenina del universo. Sus pétalos, translúcidos como el agua, solo pueden verse si el corazón del observador está en silencio. Ante una mente inquieta se desvanece. Los sabios del herbario enseñaban que esta planta no debe buscarse, sino invocarse. Para hallarla, se debe permanecer una noche entera en contemplación, sin pedir, sin temer, simplemente escuchando. Entonces el aire se vuelve más denso y una fragancia tenue, casi sagrada, comienza a flotar. Es el aliento de la luna. Decían los antiguos alquimistas que inhalar su aroma con pureza abría el ojo interior, no para ver el futuro, sino para comprender el presente sin tiempo. El buscador que logra hacerlo siente una expansión silenciosa en el pecho, como si su alma recordara su propio origen estelar. En las notas del herbario olvidado, un monje escribió: «La luna me habló, pero no con palabras. Me mostró que cada ciclo que temo perder es un retorno a mí mismo». El aliento de la luna enseña que toda oscuridad es necesaria. Así como la flor desaparece cuando la mente se llena de ruido, el espíritu también se apaga cuando no acepta sus sombras. Por eso, los maestros lunares recomendaban este ritual: inhalar en la oscuridad, exhalar en gratitud. Dejar que la luz y la sombra respiren juntas, sin juzgarse. Cuando el alma logra esa armonía, el cuerpo empieza a sanar. Las emociones reprimidas se liberan con suavidad, los pensamientos se aquietan, y la intuición, esa voz que el ego había silenciado, vuelve a hablar. Entonces uno comprende que la sabiduría no viene de afuera, sino de esa danza interna entre el sol y la luna que habita en todos nosotros. El herbario lo resume así: quien bebe del aliento de la luna aprende a ver con el corazón, y quien ve con el corazón ya no necesita luz para caminar. Céline's Lament no es una planta, sino un espejo. Refleja la vibración de quien la contempla. Si hay miedo, muestra sombra. Si hay amor, revela el infinito. Dicen que los sabios más antiguos no dormían durante las lunas llenas. Permanecían en silencio, respirando, permitiendo que el aliento de la luna recorriera sus cuerpos como una corriente de plata líquida. Y al amanecer, decían haber visto dentro de sí un jardín de luz, donde cada pensamiento florecía en armonía con el cosmos. Esa es la enseñanza de esta planta. Recordar que cada uno de nosotros es una luna, reflejando el brillo del espíritu que nos dio origen. No somos quienes buscamos la luz. Somos la luz que se recuerda a sí misma al mirar hacia el cielo. El humo del olvido. Hay fuegos que no destruyen, sino que liberan. Y hay humos que no nublan la vista, sino que despejan el alma. El herbario olvidado menciona una mezcla sagrada conocida como tenebria, un incienso ancestral compuesto de hojas oscuras y resinas que desprenden un aroma dulce, profundo, casi melancólico. Los sabios lo llamaban el humo del olvido. Pero no se trataba de olvidar por desdén, sino de un acto espiritual más elevado: recordar sin dolor. El olvido del que hablaban no era vacío, sino espacio. El espacio necesario para que la luz vuelva a entrar. Tenebria se encendía en los templos cuando un iniciado deseaba soltar una emoción que lo ataba, una pérdida, una culpa, un miedo. El ritual era simple. El buscador escribía en una hoja su tristeza, la colocaba sobre las brasas y observaba cómo el humo ascendía lentamente. No debía apartar la mirada.
Debía ver cómo aquello que creía suyo se deshacía en el aire. El herbario enseña: cuando el fuego transforma, no quema, lo que arde es la ilusión de permanencia. Mientras el humo se elevaba, los maestros decían que los pensamientos densos se disolvían con él, dejando una sensación de liviandad, de presencia pura. Algunos afirmaban escuchar en el crepitar del fuego la voz de sus guías, recordándoles que nada real puede perderse y que el verdadero amor no duele, se expande. El humo del olvido actúa sobre el campo sutil del alma, limpia las memorias vibracionales que el cuerpo guarda como ecos del pasado. Cada inhalación profunda con intención consciente ayuda a que las viejas emociones se transformen en comprensión. Por eso, los antiguos lo consideraban un remedio del espíritu más que de la mente. En los márgenes del herbario, una frase aparece escrita en letra casi borrada: «He quemado mi historia y he quedado en silencio. Ahora sé que la llama y yo somos lo mismo». El humo del olvido enseña el arte del desapego, porque no somos las experiencias, sino la conciencia que las observa. Soltar no es perder, es regresar a la esencia que no necesita sostener nada. En la tradición hermética, se decía que quien inhalaba tenebria con el corazón abierto podía sentir cómo su pecho se expandía, como si respirara el universo mismo. Y al exhalar, toda carga se disolvía en una corriente de calma. La mente se aquietaba, el tiempo desaparecía y lo único que quedaba era el ahora, ese instante eterno donde todo está en equilibrio. El herbario advierte, sin embargo, que este humo solo actúa cuando hay rendición. No se puede engañar al fuego. El que intenta quemar sin soltar solo aviva la ceniza del ego. Por eso, los maestros concluían el ritual con una plegaria silenciosa: que todo lo que se apaga se transforme en luz, que todo lo que dejo ir me devuelva al ser. Y cuando la última hebra de humo desaparecía, lo hacía también el peso de los recuerdos. El aire quedaba limpio, el alma ligera. Y en ese vacío lleno de silencio, el buscador comprendía que el verdadero olvido no es perder la memoria, sino recordar sin sufrimiento. La flor que resucita, dicen los sabios que la vida nunca termina, solo cambia de forma, y que la muerte no es una sombra, sino un espejo que nos invita a reconocernos más allá del cuerpo. En las páginas más luminosas del herbario olvidado se encuentra el relato de una flor que florece en el instante exacto en que un alma se libera del plano terrenal. Se la conoce como Equistabentún roja, la flor que resucita. Su tallo es delgado, pero su energía es profunda y su fragancia, según los antiguos mayas, puede abrir el camino entre los mundos. No crece donde hay muerte, sino donde hubo amor. Allí donde una promesa se sostuvo más allá del tiempo, la flor brota silenciosa, como un recordatorio de que la unión espiritual no conoce fronteras. Los guardianes del herbario decían que su néctar no devuelve la vida al cuerpo, sino la conciencia al espíritu. El que la prueba no revive la carne, sino el propósito. Es una flor de despertar, una llave de retorno al origen. En los manuscritos se lee: quien beba de su savia no volverá a temer el fin, pues verá que la muerte no es cierre, sino respiración divina. Durante los antiguos rituales se ofrecía la Equistabentún roja a aquellos que habían perdido a un ser amado, no como consuelo, sino como comunión. El aroma servía como puente vibracional entre las almas, permitiendo sentir por unos instantes la presencia viva de quien había trascendido. Y cuando el corazón se llenaba de calma, la flor se marchitaba, indicando que el mensaje había sido recibido. El herbario narra una enseñanza que los sabios repetían siempre: nada que haya sido amado muere realmente. Lo que llamas pérdida es el alma expandiéndose más allá de tu mirada. La flor que resucita también simboliza la renovación interior. Cada vez que una parte de nosotros se apaga,
un pensamiento viejo, una emoción dolorosa, una identidad que ya no vibra con nuestra verdad. La energía de esta flor florece en lo profundo del ser. Nos enseña a morir en vida una y otra vez para permitir que lo nuevo nazca en pureza. El proceso puede doler, pero solo al ego. El alma, en cambio, reconoce en cada desprendimiento una oportunidad de expansión. Así, la muerte deja de ser tragedia para convertirse en un acto sagrado, el regreso al hogar. Algunos maestros decían que, al meditar con la flor en mente, podía sentirse un pulso suave en el centro del pecho, como si el corazón recordara que su latido no es individual, sino universal. Ese pulso es la señal de que la vida sigue, que la energía jamás se detiene. El espíritu no muere, se transforma en aroma, en viento, en silencio, en flor. En las últimas líneas del capítulo, el herbario concluye: cada renacimiento comienza con una rendición. La flor no teme marchitarse, porque sabe que la tierra la espera para hacerla eterna. Así, la Equistabentún roja no promete inmortalidad, enseña la verdad de la continuidad. Nos recuerda que somos pétalos del mismo infinito y que en cada despedida la existencia respira nuevamente a través de nosotros. El jardín de los susurros. Todo conocimiento regresa al silencio de donde nació. Cuando el buscador ha recorrido los caminos de la raíz, la luna, el fuego y la flor, el herbario lo conduce a su última enseñanza. El jardín de los susurros. No está en la tierra ni en el cielo. Es un lugar entre ambos, donde el alma descansa cuando ya ha recordado quién es. Dicen los sabios que el jardín no se camina con los pies, sino con la vibración del corazón. Y que para llegar a él basta con cerrar los ojos y dejar de buscar. Allí todo tiene voz. Cada hoja emite una nota, cada flor exhala una palabra. Las piedras cantan, el viento traduce, el agua responde. El universo entero murmura una sola verdad: no hay separación. El herbario describe el jardín como un espacio vivo donde las plantas no se estudian, sino que enseñan. No revelan fórmulas, sino conciencia. Una semilla puede mostrar el ciclo del cosmos. Una gota de rocío contiene la sabiduría de los océanos, y el aroma de una flor es en sí mismo una oración perfecta. En una de las últimas páginas del manuscrito se lee: el jardín no existe fuera de ti. Cada pensamiento es una raíz, cada emoción, una flor, cada palabra, una semilla que decide a qué mundo dará forma. Los antiguos maestros decían que el buscador que alcanza el jardín oye por primera vez la voz del alma sin interferencias. No es un sonido, sino una vibración pura, un reconocimiento. Es el instante en que el espíritu se contempla a sí mismo a través de la materia y sonríe. En ese lugar, el tiempo deja de ser línea y se convierte en círculo. Todo lo vivido cobra sentido: el dolor, la búsqueda, la esperanza, la rendición. Cada experiencia se revela como parte de un tejido mayor, perfectamente entrelazado por la inteligencia divina. Y entonces el alma comprende que nada fue error, que cada paso fue guiado por una sabiduría invisible, esperándola desde siempre. El jardín de los susurros es también el corazón de la tierra. Es la memoria viva de todos los que despertaron antes y dejaron su amor sembrado como aroma. Por eso, cuando el viento sopla entre los árboles, si escuchas con atención, oirás algo más que sonido. Oirás las voces antiguas que te llaman por tu verdadero nombre. El herbario concluye su última enseñanza con una frase que no se lee, se siente. El sabio no guarda conocimiento, se convierte en él. Y cuando comprende esto, el libro se cierra, porque el alma se abre. Al llegar a este punto, el buscador deja de ser lector para volverse parte del herbario. Cada respiración se transforma en oración, cada acto en medicina, cada palabra en semilla de conciencia.
El jardín no desaparece, florece dentro de él, y así el círculo se completa. La raíz ha despertado, la luna ha iluminado, el fuego ha purificado, la flor ha renacido, y el jardín ha hablado. El herbario no termina aquí. Su sabiduría continúa creciendo dentro de ti, en ese espacio silencioso donde todo lo que fuiste, eres y serás se une en un solo suspiro. Escucha, buscador. El universo te habla en voz baja. Tú eres el jardín,